La mañana comenzaba lentamente en un barrio humilde de la ciudad de Sevilla donde las calles estrechas estaban llenas de pequeños negocios y voces de vendedores que ofrecían sus productos frescos mientras el sol dorado empezaba a iluminar las fachadas antiguas y entre todos aquellos trabajadores se encontraba Rosa, una mujer sencilla que cada día se levantaba antes del amanecer para preparar su pequeño puesto de frutas porque para ella cada jornada era una nueva oportunidad de luchar por una vida mejor, aunque el destino no siempre hubiera sido amable con ella y aún así Rosa caminaba hacia el mercado con una sonrisa tranquila porque había aprendido que la esperanza es lo único que nadie puede arrebatarle a una persona que se niega a rendirse. Rosa era conocida en todo el mercado por su amabilidad y por la forma en que trataba a cada cliente con respeto y cariño porque aunque su vida estaba llena de dificultades ella nunca dejaba que la tristeza dominara su corazón y cada mañana acomodaba cuidadosamente manzanas, naranjas, mangos, piñas y granadas sobre su mesa de madera mientras el aroma dulce de la fruta fresca llenaba el aire del mercado y los primeros compradores comenzaban a caminar entre los puestos saludando a los vendedores que ya se habían convertido en una especie de familia para todos los que trabajaban allí. Pero detrás de esa sonrisa tranquila Rosa guardaba una historia de dolor que muy pocas personas conocían porque en su casa la esperaba Marcos, su esposo, un hombre que alguna vez había prometido cuidarla y protegerla pero que con el paso de los años se había transformado en alguien frío, egoísta y lleno de resentimiento y cada noche cuando Marcos regresaba borracho Rosa sentía que su corazón se encogía de miedo porque sabía que tarde o temprano él comenzaría a gritar o a exigir dinero sin importarle el esfuerzo que ella había hecho durante todo el día para ganar unas pocas monedas vendiendo fruta en el mercado. A pesar de todo Rosa nunca dejaba de trabajar porque sabía que si abandonaba su puesto no tendría forma de pagar la renta ni de comprar comida y aunque muchas veces sus manos terminaban cortadas por los cuchillos con los que preparaba fruta para sus clientes ella seguía adelante porque dentro de su corazón existía una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse y esa esperanza era el sueño de algún día vivir en paz lejos del miedo y de las humillaciones que Marcos le hacía sufrir casi todos los días. Mientras tanto en otra parte muy diferente de la ciudad se encontraba Héctor Villalpando, un empresario exitoso que había construido un imperio financiero gracias a su inteligencia y a su ambición y su vida parecía perfecta ante los ojos de todos porque vivía en una enorme casa elegante, tenía autos de lujo y dirigía una empresa respetada por miles de personas, pero en realidad Héctor se sentía atrapado en una vida llena de apariencias, porque su matrimonio con Elena, una mujer hermosa pero manipuladora, se había convertido en una relación fría en la que el amor parecía haber desaparecido hacía mucho tiempo. Elena disfrutaba del lujo y de las fiestas exclusivas y del dinero que Héctor ganaba con su trabajo, pero rara vez demostraba cariño sincero y con el paso del tiempo Héctor comenzó a sentir que algo no estaba bien en su relación porque Elena cada vez pasaba más tiempo fuera de casa y siempre tenía excusas nuevas cuando él le preguntaba dónde había estado, aunque Héctor intentaba ignorar esas dudas porque temía enfrentar la verdad que empezaba a formarse lentamente en su mente. Una tarde el destino decidió cruzar los caminos de Rosa y Héctor de una manera inesperada cuando Héctor salió de su oficina después de un día difícil y decidió caminar por el mercado del barrio antiguo buscando algo que le ayudara a despejar su mente sin imaginar que ese simple paseo cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras caminaba entre los puestos Héctor observaba con curiosidad la vida sencilla de los vendedores y los clientes que reían mientras compraban frutas frescas y fue entonces cuando vio a Rosa por primera vez y algo en su mirada tranquila llamó su atención porque a pesar del cansancio en sus ojos había una serenidad que él hacía mucho tiempo no veía en nadie. Rosa estaba atendiendo a una anciana que apenas tenía dinero para comprar unas pocas naranjas y sin dudarlo Rosa colocó varias frutas extra en la bolsa de la mujer con una sonrisa amable sin pedir nada a cambio y ese pequeño gesto de generosidad sorprendió profundamente a Héctor porque en su mundo de negocios casi nadie hacía algo sin esperar una recompensa. Intrigado por aquella escena Héctor se acercó al puesto y comenzó a observar las frutas mientras Rosa levantaba la mirada para atenderlo con la misma amabilidad que mostraba a todos los clientes sin imaginar que aquel hombre
elegante que llevaba un traje caro era uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Rosa le ofreció una muestra de granada fresca y cuando Héctor probó la fruta sintió que el sabor dulce era tan auténtico como la sencillez de la mujer que tenía enfrente y por un momento olvidó el estrés de su empresa y los problemas de su matrimonio mientras conversaba con Rosa sobre cosas simples como el clima, el mercado y el esfuerzo que implica trabajar todos los días para salir adelante. Aquella conversación breve dejó una impresión inesperada en ambos porque Rosa sintió que aquel cliente tenía una tristeza escondida detrás de su sonrisa educada y Héctor sintió que la calma de Rosa era como un refugio en medio del caos de su vida. Pero ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro sería solo el comienzo de una historia que pondría a prueba su valentía, su dignidad y su capacidad para volver a creer en el amor incluso cuando todo parecía perdido. Esa misma noche mientras Rosa regresaba a casa con las pocas ganancias del día, Marcos la esperaba sentado en la oscuridad con una botella casi vacía en la mano y sus ojos llenos de rabia, y cuando Rosa intentó explicar que el mercado había estado lento, Marcos se levantó furioso exigiendo el dinero que ella había ganado con tanto esfuerzo. El miedo volvió a llenar la habitación mientras Rosa intentaba proteger las monedas que necesitaba para pagar la comida de la semana, pero Marcos no escuchaba razones y en cuestión de segundos la discusión se transformó en un momento de violencia que dejó a Rosa temblando y con lágrimas en los ojos mientras él salía de la casa llevándose el dinero para gastarlo en alcohol. Aquella noche Rosa se quedó sola mirando el techo oscuro preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esa vida sin saber que el destino estaba preparando un cambio que transformaría su historia de una manera que nunca habría imaginado. Porque al mismo tiempo Héctor estaba sentado en su lujosa sala mirando el silencio de su casa vacía mientras Elena aún no regresaba y en su mente aparecía una pregunta que cada vez se volvía más fuerte. Si realmente el dinero podía comprar la felicidad. Y mientras ambos pensaban en sus vidas tan diferentes, el destino comenzaba a tejer un camino que muy pronto volvería a cruzar sus historias en un momento que cambiaría todo para siempre. El sol volvió a levantarse sobre las calles antiguas de Sevilla y el mercado comenzó a llenarse lentamente con el sonido de pasos, conversaciones y el aroma dulce de la fruta fresca mientras Rosa acomodaba nuevamente su pequeño puesto de madera con la misma paciencia de siempre porque para ella cada día era una batalla silenciosa contra la tristeza y el cansancio, pero también era una oportunidad para demostrar que su espíritu no podía ser destruido por la dureza de su vida. Aunque la noche anterior había sido dolorosa, Rosa decidió levantarse temprano como siempre porque sabía que quedarse en casa solo le traería más problemas con Marcos y además el mercado era el único lugar donde podía respirar un poco de libertad lejos de los gritos y la violencia que la esperaban entre las paredes de su humilde apartamento. Mientras cortaba trozos de piña y acomodaba granadas brillantes sobre la mesa, Rosa recordaba las palabras amables de aquel cliente elegante que había visitado su puesto el día anterior y por alguna razón ese recuerdo le daba una pequeña sensación de tranquilidad, como si aquel encuentro hubiera sido un momento de luz en medio de tantos días difíciles. En ese mismo momento, en otro lugar de la ciudad, Héctor Villalpando se preparaba para enfrentar otro día lleno de reuniones, decisiones y responsabilidades dentro de su enorme empresa financiera, pero su mente no estaba completamente concentrada en los negocios porque desde la tarde anterior no podía olvidar la serenidad de la mujer del mercado cuya sencillez había despertado algo extraño dentro de su corazón, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Héctor intentó concentrarse en los informes que su asistente colocaba sobre su escritorio, pero cada vez que levantaba la mirada recordaba la forma en que Rosa sonreía a los clientes y cómo había regalado fruta a una anciana sin esperar nada a cambio, y aquel gesto tan simple parecía más valioso que muchas de las transacciones millonarias que él firmaba todos los días. Sin embargo, los pensamientos de Héctor fueron interrumpidos por la llegada de Elena, quien entró a la oficina con su habitual elegancia y su perfume costoso mientras sostenía su teléfono móvil con una sonrisa que parecía esconder algo que él no alcanzaba a comprender. Elena lo saludó con un beso rápido en la mejilla y comenzó a hablar sobre una fiesta exclusiva a la que quería asistir esa noche con sus amigas, pero mientras hablaba sus ojos se movían constantemente hacia la pantalla de su
teléfono como si estuviera esperando un mensaje importante y esa pequeña distracción despertó nuevamente la inquietud que Héctor llevaba guardando en silencio desde hacía meses. Héctor intentó ignorar esa sensación incómoda porque no quería iniciar otra discusión inútil con su esposa, pero en el fondo de su mente comenzó a formarse una sombra de sospecha que poco a poco se volvía más difícil de ignorar. Esa misma tarde Elena salió de la oficina con la excusa de reunirse con unas amigas, pero en realidad caminó hacia una zona industrial de la ciudad donde las calles eran más silenciosas y menos elegantes que los barrios donde normalmente se movía la alta sociedad, y allí en un pequeño taller de soldadura la esperaba Marcos, el mismo hombre que cada noche regresaba borracho al apartamento de Rosa. Marcos se encontraba limpiando sus manos manchadas de grasa cuando vio aparecer a Elena y una sonrisa llena de deseo apareció en su rostro porque aquella relación secreta era para él una mezcla peligrosa de ambición y placer, ya que Elena representaba todo el lujo y el dinero que él nunca había tenido. Elena se acercó lentamente con una mirada provocadora y lo abrazó con una confianza que dejaba claro que su relación llevaba tiempo creciendo en la sombra mientras nadie sospechaba la verdad. Ambos sabían que su encuentro era arriesgado, pero esa sensación de peligro parecía hacer su relación aún más intensa porque Marcos veía en Elena una oportunidad para escapar de su vida miserable y Elena veía en Marcos una aventura prohibida que le permitía sentir emociones que ya no encontraba en su matrimonio con Héctor. Mientras tanto, Rosa continuaba trabajando en el mercado sin tener idea de que su esposo estaba traicionándola con la misma mujer que cada noche regresaba a una mansión llena de lujo junto al hombre que poco a poco comenzaba a confiar en ella menos de lo que ella imaginaba. El destino parecía jugar con las vidas de todos ellos como si fuera una historia escrita con ironía, porque el hombre rico que comenzaba a sentirse atraído por la humildad de Rosa estaba casado con la mujer que secretamente compartía su pasión con el esposo de Rosa. Aquella tarde Héctor volvió al mercado con la excusa de comprar fruta para su oficina, pero en realidad lo hacía porque deseaba hablar nuevamente con Rosa y sentir otra vez aquella paz extraña que había descubierto al conversar con ella. Cuando Rosa lo vio acercarse, sonrió con naturalidad sin saber que su presencia tenía un efecto inesperado en el corazón del empresario, y mientras hablaban sobre recetas de jugos naturales y sobre el trabajo diario, Héctor comenzó a imaginar una idea que podría cambiar no solo la vida de Rosa sino también la rutina de su empresa. Héctor le explicó que estaba pensando en crear una barra de frutas frescas dentro de su compañía para ofrecer alimentos saludables a sus empleados y clientes, y que le gustaría que Rosa se encargara del proyecto porque su dedicación y su forma de trabajar habían llamado profundamente su atención. Rosa escuchó aquella propuesta con una mezcla de sorpresa y emoción porque nunca había imaginado que alguien pudiera confiar en ella para algo tan importante, y durante unos segundos se quedó en silencio intentando comprender si aquello era realmente una oportunidad o simplemente un sueño imposible. Finalmente Rosa aceptó con gratitud porque sabía que esa propuesta podía significar un cambio real en su vida y quizás la posibilidad de ahorrar dinero suficiente para liberarse algún día del control de Marcos. Pero lo que Rosa no sabía era que en ese mismo momento Marcos se encontraba con Elena planeando su siguiente encuentro secreto, mientras ella le prometía que pronto tendría acceso a más dinero gracias a la ingenuidad de su esposo millonario. Elena hablaba con una sonrisa fría mientras aseguraba que Héctor nunca descubriría la verdad porque él confiaba demasiado en ella y estaba demasiado ocupado con su empresa como para sospechar lo que realmente ocurría cuando ella salía de casa. Sin embargo, el destino ya había comenzado a mover las piezas de una manera que ninguno de ellos podía controlar, porque cada paso que daban los acercaba lentamente al momento en que todas las mentiras saldrían a la luz. Mientras el sol se escondía detrás de los edificios antiguos de Sevilla, Rosa cerró su puesto con una pequeña sensación de esperanza en el corazón, porque por primera vez en muchos años alguien había reconocido su esfuerzo y su dignidad. Y aunque todavía no sabía que su vida estaba conectada con una red de engaños que involucraba a su propio esposo y a la esposa del hombre que ahora confiaba en ella, Rosa sintió que tal vez el destino estaba preparando algo diferente para su futuro.
Porque a veces la vida cambia cuando menos lo esperamos y las personas más humildes pueden convertirse en la fuerza que transforma el destino de quienes parecen tenerlo todo. Y sin que ninguno de ellos lo supiera, la traición que comenzaba a crecer en la oscuridad estaba a punto de provocar una cadena de acontecimientos que cambiaría sus vidas para siempre. La ciudad de Sevilla despertaba lentamente bajo un cielo gris que anunciaba un día pesado, como si el propio aire presintiera que las vidas de varias personas estaban a punto de entrar en una etapa mucho más oscura, porque a veces el destino avanza en silencio preparando tormentas que nadie logra ver venir hasta que ya es demasiado tarde para detenerlas, y en medio de ese ambiente cargado Rosa caminaba hacia el mercado con su caja de frutas, apoyada contra el pecho mientras trataba de ignorar el dolor que aún sentía en su brazo después de la última discusión con Marcos. A pesar de todo, Rosa mantenía su determinación de seguir adelante porque la oportunidad que Héctor le había ofrecido en su empresa representaba una pequeña puerta hacia un futuro diferente, y por primera vez en muchos años, Rosa sentía que quizás su vida no estaba condenada a permanecer siempre atrapada entre la pobreza y el abuso que había soportado durante tanto tiempo. Mientras acomodaba las frutas sobre su mesa, Rosa imaginaba cómo sería trabajar dentro de una empresa elegante rodeada de gente diferente, clientes bien vestidos, oficinas limpias y tal vez un ambiente donde nadie le gritara ni le exigiera dinero con violencia, y ese pensamiento despertaba en su interior una mezcla de emoción y temor, porque cambiar de vida también significaba enfrentar lo desconocido. En ese mismo momento Héctor se encontraba observando desde la ventana de su oficina el movimiento constante de la ciudad mientras pensaba en la decisión que había tomado al ofrecerle a Rosa la oportunidad de trabajar con él, y aunque aquella idea parecía simple, en realidad tenía un significado profundo para él, porque desde hacía tiempo se sentía atrapado en un mundo lleno de falsedad donde casi todas las personas que lo rodeaban estaban interesadas únicamente en su dinero o en su poder. Rosa representaba algo diferente, algo que no podía comprarse ni fingirse, porque su bondad era auténtica y su forma de ver la vida le recordaba a Héctor que aún existían personas capaces de vivir con dignidad incluso cuando todo parecía estar en contra de ellas. Pero mientras en la mente de Héctor comenzaba a crecer una admiración sincera hacia Rosa, en otro lugar de la ciudad Elena y Marcos continuaban alimentando una relación que se volvía cada vez más peligrosa, porque ambos estaban cegados por sus propios deseos y por la ilusión de que podían manipular a quienes los rodeaban sin enfrentar consecuencias. Elena disfrutaba la sensación de poder que tenía al engañar a su esposo millonario, mientras mantenía encuentros secretos con Marcos, quien por su parte veía en aquella relación una oportunidad para obtener dinero y escapar de la pobreza que siempre había despreciado, aunque en realidad su propia violencia y egoísmo eran la verdadera razón por la que su vida nunca había logrado mejorar. Una tarde Marcos se reunió nuevamente con Elena en un pequeño hotel escondido entre las calles más antiguas de la ciudad, donde nadie de la alta sociedad solía aparecer, y mientras compartían un momento de pasión prohibida, comenzaron a hablar de algo que haría su traición aún más peligrosa. Elena confesó que necesitaba más dinero porque su estilo de vida era cada vez más costoso y porque comenzaba a sentir que Héctor estaba observando sus movimientos con más atención de lo habitual, y aunque Marcos no tenía recursos suficientes para cumplir con sus exigencias, él decidió prometerle que encontraría la forma de conseguir dinero incluso si tenía que engañar o manipular a otras personas. En su mente comenzó a formarse una idea oscura, porque sabía que Rosa estaba empezando a ganar más dinero gracias al nuevo proyecto con la empresa de Héctor, y si lograba controlarla podría aprovecharse de ese dinero para impresionar a Elena y mantener viva la ilusión de que algún día podrían escapar juntos. Mientras tanto, Rosa visitaba por primera vez las oficinas de la empresa de Héctor para comenzar a organizar la barra de frutas que había propuesto para los empleados, y cuando entró al edificio quedó sorprendida por el tamaño del lugar, por los pisos brillantes, por las paredes de cristal y por la forma en que todos los trabajadores caminaban con prisa llevando documentos y teléfonos como si cada minuto fuera valioso. A pesar de sentirse un poco fuera de lugar, Rosa mantuvo su serenidad y comenzó a preparar frutas frescas para los empleados, que poco a poco se acercaban curiosos a probar los nuevos productos, y en cuestión de horas su pequeño espacio se llenó de clientes que disfrutaban la frescura de las frutas y la calidez con la que Rosa los atendía.
Héctor observaba aquella escena desde cierta distancia y no podía evitar sentir una satisfacción silenciosa al ver cómo la presencia de Rosa transformaba el ambiente de la oficina porque de repente las personas parecían sonreír más y conversar con mayor tranquilidad como si la energía de aquella mujer sencilla tuviera la capacidad de suavizar el ritmo frenético del mundo empresarial. Sin embargo, la tranquilidad de aquel día estaba destinada a romperse porque mientras Rosa regresaba a casa al anochecer encontró a Marcos esperándola con una mirada extraña llena de interés cuando vio el dinero que ella había ganado gracias a su nuevo trabajo. Marcos fingió al principio una actitud amable intentando convencerla de que estaba orgulloso de su esfuerzo, pero Rosa había aprendido con el tiempo que detrás de cada gesto aparentemente cariñoso de su esposo siempre se escondía una intención egoísta y esa noche sus sospechas se confirmaron cuando Marcos comenzó a exigirle una parte del dinero para invertir en un supuesto negocio que según él cambiaría su vida para siempre. Rosa intentó resistirse porque sabía que cualquier dinero que Marcos tomara terminaría desapareciendo en alcohol o en apuestas, pero Marcos reaccionó con furia al escuchar su negativa y una vez más la discusión se convirtió en un momento de miedo y violencia que dejó a Rosa temblando mientras trataba de proteger lo poco que había logrado ganar con tanto esfuerzo. En ese instante Rosa comprendió que su vida no cambiaría realmente mientras siguiera atrapada en esa relación y por primera vez comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de escapar aunque no sabía cómo hacerlo ni a dónde podría ir si decidía dejar todo atrás. Mientras tanto Héctor regresaba a su casa después de un día largo de trabajo sin saber que su esposa Elena acababa de salir hacia otro encuentro secreto con Marcos y mientras él caminaba por los pasillos silenciosos de su mansión una sensación de vacío volvió a invadir su mente porque cada vez era más evidente que su matrimonio estaba construido sobre una ilusión que comenzaba a romperse lentamente. Esa noche mientras la ciudad dormía 4 personas continuaban avanzando hacia un destino inevitable sin imaginar que sus decisiones estaban entrelazadas de una manera tan profunda que cuando la verdad finalmente saliera a la luz ninguno de ellos podría escapar de las consecuencias. Porque la mentira puede ocultarse durante un tiempo pero tarde o temprano siempre encuentra la manera de revelarse y cuando eso ocurre las vidas de quienes la crearon cambian para siempre. La noche había caído sobre Sevilla con un silencio extraño que parecía envolver cada calle, cada balcón y cada ventana iluminada como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta inevitable. Porque cuando demasiadas mentiras comienzan a acumularse el destino siempre encuentra la manera de hacerlas estallar y en medio de ese silencio Rosa se encontraba sentada en la pequeña mesa de su apartamento mirando el dinero que había logrado guardar en secreto mientras escuchaba los pasos inestables de Marcos caminando por la habitación con una botella en la mano y una mirada oscura llena de resentimiento. Durante mucho tiempo Rosa había soportado cada humillación, cada grito y cada amenaza creyendo que la paciencia podía cambiar el corazón de un hombre que alguna vez había prometido amarla, pero aquella noche algo dentro de ella comenzó a romperse lentamente porque ahora tenía una oportunidad real de cambiar su destino gracias al trabajo que Héctor le había ofrecido y por primera vez en años empezó a sentir que la libertad no era un sueño imposible, sino una decisión que tarde o temprano tendría que tomar. Marcos observaba el comportamiento de Rosa con una mezcla de sospecha y furia porque había notado que desde que comenzó a trabajar en la empresa de Héctor ella parecía más segura de sí misma y menos dispuesta a obedecer sus órdenes y esa nueva actitud despertaba en él un miedo profundo que se transformaba rápidamente en rabia porque Marcos no estaba dispuesto a perder el control que había ejercido sobre ella durante tanto tiempo. Mientras tanto en el otro lado de la ciudad Elena caminaba por el pasillo elegante de un hotel donde había reservado una habitación para encontrarse con Marcos lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad y cuando él llegó ambos se abrazaron con la misma intensidad peligrosa que había definido su relación desde el principio porque en sus mentes la traición ya no parecía un error sino una aventura emocionante que los hacía sentir vivos. Elena comenzó a hablar sobre su frustración con Héctor y sobre cómo el matrimonio se había convertido en una prisión llena de rutinas aburridas, pero detrás de esas palabras se escondía una ambición silenciosa porque cada vez
que miraba a Marcos imaginaba la posibilidad de manipularlo para conseguir dinero y libertad al mismo tiempo, aunque en realidad ninguno de los dos confiaba completamente en el otro. Marcos escuchaba con atención mientras su mente calculaba cada detalle porque sabía que Elena estaba acostumbrada a vivir rodeada de lujo y también sabía que si quería mantenerla a su lado necesitaba demostrar que podía ofrecerle algo más que promesas vacías, y en ese momento recordó el nuevo trabajo de Rosa y el dinero que comenzaba a ganar gracias a su esfuerzo. Esa idea creció dentro de su mente como una sombra peligrosa porque si lograba controlar el dinero de Rosa podría usarlo para impresionar a Elena y mantener viva la ilusión de que algún día podrían escapar juntos de sus respectivas vidas sin importar a quién tuvieran que destruir en el proceso. Mientras tanto, Héctor se encontraba en su oficina revisando documentos cuando su mirada se detuvo por casualidad en una fotografía antigua que mostraba el día de su boda con Elena, y durante varios segundos observó esa imagen intentando recordar el momento exacto en que su relación había comenzado a romperse, porque en algún punto del pasado ambos habían sido felices, o al menos eso era lo que él quería creer. Pero ahora la distancia entre ellos parecía tan grande que incluso el silencio de su propia casa se había vuelto insoportable, y aunque todavía no tenía pruebas concretas, una sensación persistente le decía que Elena estaba ocultando algo importante, algo que podía cambiar su vida para siempre. Esa noche Héctor decidió salir a caminar por las calles cercanas a su casa intentando despejar su mente, y sin darse cuenta terminó llegando al barrio donde Rosa vivía, y mientras observaba los edificios modestos y las luces débiles de los apartamentos sintió una mezcla de curiosidad y preocupación porque sabía que la vida de Rosa era mucho más difícil de lo que ella permitía ver durante sus conversaciones en el trabajo. En ese mismo momento, dentro del apartamento, Rosa estaba enfrentando una de las discusiones más violentas que había tenido con Marcos porque él había descubierto parte del dinero que ella había escondido, y su furia explotó como una tormenta llena de gritos, amenazas y golpes sobre la mesa. Rosa intentó explicarle que ese dinero era necesario para pagar deudas y comprar comida, pero Marcos no quería escuchar razones porque en su mente aquel dinero ya pertenecía a él y estaba decidido a tomarlo aunque tuviera que usar la fuerza. El ruido de la discusión comenzó a escucharse desde la calle, y cuando Héctor pasó frente al edificio levantó la mirada sorprendido al reconocer la voz de Rosa mezclada con el tono agresivo de un hombre, y sin pensarlo demasiado se acercó a la entrada del edificio movido por una preocupación que no podía explicar completamente. Dentro del apartamento la situación estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso porque Marcos tomó el dinero con violencia mientras Rosa trataba de detenerlo, y durante ese momento de tensión el sonido de alguien tocando la puerta resonó como un golpe inesperado que congeló la escena por unos segundos. Rosa miró hacia la puerta con el corazón acelerado sin imaginar que la persona al otro lado era Héctor, quien había decidido intervenir al escuchar los gritos, y cuando la puerta finalmente se abrió el silencio que siguió fue tan intenso que parecía detener el tiempo. Los ojos de Héctor se encontraron con la mirada furiosa de Marcos y con el rostro asustado de Rosa, y en ese instante comprendió que la realidad de la vida de aquella mujer era mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en otra parte de la ciudad Elena y Marcos habían sido vistos juntos por alguien que pronto revelaría la verdad que ambos habían intentado ocultar durante tanto tiempo. Porque cuando demasiadas mentiras se cruzan en el camino del destino llega un momento en que todas las máscaras caen al mismo tiempo. Y esa noche en Sevilla el destino estaba a punto de preparar el escenario para una revelación que cambiaría la vida de todos para siempre. La noche en Sevilla parecía más silenciosa que nunca después de aquel momento en el que Héctor había visto con sus propios ojos la realidad de la vida de Rosa, porque cuando la puerta del pequeño apartamento se abrió y sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse durante unos segundos que se sintieron eternos, y en ese instante Héctor comprendió que la mujer que cada día sonreía en el mercado estaba viviendo una batalla mucho más dura de lo que jamás había imaginado. Rosa permanecía inmóvil con el corazón acelerado mientras Marcos sostenía el dinero en su mano y miraba a Héctor con una expresión llena de ira y orgullo herido porque la presencia de aquel hombre elegante representaba una amenaza para el control que había ejercido sobre Rosa durante tantos años.
Durante unos segundos ninguno de los tres dijo una palabra, pero el silencio estaba lleno de tensión porque Marcos sabía que aquel desconocido no era un simple visitante y Héctor podía ver claramente el miedo en los ojos de Rosa y las señales de una vida marcada por el abuso. Héctor respiró profundamente intentando mantener la calma mientras daba un paso hacia adelante y hablaba con una voz firme que sorprendió incluso a Marcos porque en su tono no había miedo ni duda, solo una determinación silenciosa de proteger a alguien que claramente necesitaba ayuda. Marcos reaccionó con agresividad intentando defender su orgullo y su dominio sobre la situación, pero en el fondo de su mente comenzaba a surgir una preocupación que no esperaba sentir porque aquel hombre no parecía dispuesto a retroceder y su mirada transmitía una seguridad que Marcos no estaba acostumbrado a enfrentar. Rosa observaba la escena con una mezcla de miedo y esperanza porque durante años había creído que nadie se atrevería a intervenir en los problemas de su casa, pero en ese momento alguien estaba dispuesto a hacerlo y ese simple gesto era algo que ella nunca había experimentado antes. Después de varios minutos de tensión, Marcos finalmente decidió salir del apartamento furioso llevando consigo el dinero, pero también una rabia creciente porque en su mente ya estaba formando un plan para vengarse tanto de Rosa como de aquel hombre que había osado desafiarlo. Cuando la puerta se cerró, Rosa se quedó en silencio intentando controlar las lágrimas que comenzaban a aparecer en sus ojos mientras Héctor permanecía de pie observando el pequeño apartamento que revelaba la dura realidad de su vida. En ese momento Rosa comprendió que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien y por primera vez decidió contar la verdad sobre los años de humillación, miedo y violencia que había soportado junto a Marcos mientras su voz temblaba, pero también mostraba una fuerza que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Héctor escuchó cada palabra con una mezcla de tristeza y respeto porque entendía que la verdadera fortaleza no siempre se encuentra en el poder o en el dinero, sino en la capacidad de seguir adelante incluso cuando la vida parece estar llena de obstáculos imposibles. Esa conversación marcó el comienzo de un cambio profundo porque Rosa finalmente aceptó la idea de que merecía algo mejor y Héctor prometió ayudarla a encontrar una manera segura de empezar una nueva vida lejos de Marcos y lejos del miedo que había dominado su pasado. Pero mientras esa decisión comenzaba a tomar forma, el destino se preparaba para revelar la última y más impactante verdad de toda esta historia. Al día siguiente en la empresa de Héctor, una noticia inesperada llegó a sus manos cuando uno de sus empleados le informó que había visto a Elena entrando en un hotel del centro de la ciudad acompañada de un hombre que parecía un trabajador de la construcción, y al escuchar esa descripción una sensación fría recorrió la mente de Héctor porque inmediatamente recordó el rostro de Marcos. Sin perder tiempo, Héctor decidió investigar por su cuenta y cuando finalmente obtuvo las pruebas que necesitaba, la verdad apareció frente a él con una claridad brutal. Elena no solo lo había estado engañando, sino que su amante era el mismo hombre que había convertido la vida de Rosa en un infierno. Durante unos minutos Héctor permaneció en silencio tratando de comprender la ironía cruel que el destino había creado porque las vidas de todos ellos estaban conectadas de una manera que nadie habría podido imaginar. Sin embargo, en lugar de reaccionar con violencia, Héctor decidió enfrentar la situación con inteligencia y dignidad y organizó un encuentro que revelaría la verdad frente a todos. Días después Elena llegó a casa creyendo que todo estaba bajo control, pero cuando entró al salón encontró a Héctor sentado frente a una mesa donde también estaban Rosa y varias pruebas que demostraban cada una de sus mentiras. La expresión de Elena cambió inmediatamente cuando comprendió que su secreto había sido descubierto y durante varios minutos intentó negar la verdad, pero cada palabra suya se desmoronaba frente a las pruebas que Héctor había reunido. Finalmente la máscara cayó y Elena no tuvo otra opción que admitir su traición, mientras Marcos también fue confrontado y obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. El divorcio entre Héctor y Elena ocurrió poco tiempo después y Marcos desapareció de la vida de Rosa cuando comprendió que ya no podía manipularla ni aprovecharse de su trabajo. Para Rosa ese momento representó el final de una etapa llena de dolor, pero también el comienzo de algo completamente nuevo porque con el apoyo de Héctor logró independizarse y expandir su pequeño negocio de frutas, convirtiéndolo en una empresa respetada dentro de la ciudad.
Con el tiempo la relación entre Rosa y Héctor creció lentamente basada en respeto, confianza y comprensión mutua porque ambos habían aprendido de sus experiencias que el verdadero amor no nace de la perfección sino de la capacidad de apoyarse mutuamente incluso en los momentos más difíciles. Meses después el mercado de Sevilla seguía lleno de colores, aromas y voces, pero ahora Rosa caminaba entre los puestos con una sonrisa diferente, una sonrisa libre que reflejaba la paz que había encontrado después de tantos años de lucha. Y mientras el sol iluminaba las frutas frescas sobre su nuevo negocio, Héctor caminaba a su lado comprendiendo finalmente que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el poder sino en las personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos que incluso después de la traición y el dolor siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Porque a veces el destino utiliza los caminos más inesperados para unir a las personas correctas. Y cuando eso ocurre la vida puede cambiar para siempre.